El esposo de mi hija me vació el líquido podrido de la basura sobre la cabeza durante su boda. Cada uno de los invitados se rió de mí. Mi hija no me defendió. No me enojé. En lugar de eso, tomé el micrófono y dije 3 palabras que lo hicieron gritar. Me alegra tenerlos aquí. Sigan mi historia hasta el final y comenten desde qué ciudad están viendo esto, para que pueda ver hasta dónde ha llegado mi relato. Nunca pensé que el día de la boda de mi hija sería el día en que finalmente entendería quién era yo realmente para mi propia familia. A mis 66 años, creía haber visto suficiente de la vida como para saber qué esperar de las personas, incluso de las más cercanas a mí. Estaba equivocado. La mañana comenzó como debería comenzar cualquier día de boda. Planché mi único traje bueno, el azul marino que había usado en otras 3 bodas en los últimos 5 años. La tela se estaba volviendo fina en los codos, pero estaba limpia y era respetable. Había ahorrado durante meses para comprarle a Sofía el collar de perlas que ella había admirado en la vitrina de la joyería del centro, $2,400, más que mi cheque mensual de la Seguridad Social. Pero ella era mi hija, mi única hija. Llegué al lugar temprano, con la esperanza de ayudar con los preparativos de último minuto. El club campestre se veía magnífico, cubierto de seda blanca y flores delicadas. Todo era perfecto, costoso. El tipo de boda que yo nunca podría haberle pagado a Sofía. Ese honor le correspondía a Rodrigo, su novio, quien trabajaba en una gran corporación en el centro y nunca dejaba que nadie lo olvidara. «Papá, llegaste temprano», dijo Sofía cuando me vio. Pero no había calidez en su voz. Se veía impresionante con su vestido, tal como se veía su madre el día de nuestra boda hace 28 años. Por un momento vi a mi Elena de nuevo, y mi pecho se apretó con el dolor familiar de extrañarla. Quería ver si necesitabas algo. Ofrecí, ajustándome la corbata con nerviosismo. Sofía miró a su alrededor y luego se inclinó más cerca. En realidad, ¿podrías quedarte en la parte de atrás durante la ceremonia? Los colegas de Rodrigo están aquí, y ya sabes lo importantes que son las primeras impresiones. Las palabras me golpearon como agua helada, pero asentí. Claro, mi amor. La ceremonia fue hermosa. Observé desde la última fila cómo mi hija se casaba con un hombre que nunca me había mirado a los ojos ni una sola vez durante sus 2 años de noviazgo. Rodrigo venía de dinero viejo, del tipo que construye membresías en clubes de campo y casas de verano. Yo era un trabajador de fábrica jubilado que vivía en un departamento de una habitación y conducía un auto usado de hace 15 años. Durante la recepción me senté en la mesa 12, lejos de la fiesta principal, con parientes lejanos que apenas reconocían mi presencia. Vi a Sofía reír y bailar, luciendo más feliz de lo que la había visto desde que su madre murió hace 8 años. Tal vez eso era suficiente. Tal vez saber que ella era feliz era todo lo que yo necesitaba. Entonces Rodrigo se puso de pie para dar su discurso. «Gracias a todos por estar aquí para celebrar este día maravilloso», comenzó, su voz resonando en la sala con una confianza ensayada. «Sofía y yo estamos muy agradecidos por su amor y apoyo». Habló sobre su futuro juntos, sus planes de viajar por Europa para su luna de miel, la casa que comprarían en la ciudad natal de la madre de Sofía. Agradeció a sus padres, a su padrino, incluso a los proveedores de comida, pero nunca me mencionó a mí, ni una sola vez. Cuando terminó, la multitud aplaudió. Forcé una sonrisa y aplaudí también, sintiendo mis manos pesadas. Ahora, continuó Rodrigo, su voz tomando un tono diferente. Me gustaría tomarme un momento para dirigirme a alguien especial. Mi corazón se elevó ligeramente. Tal vez me reconocería después de todo. El padre de Sofía, Héctor, está aquí con nosotros hoy. Los ojos de Rodrigo encontraron los míos al otro lado de la habitación. Creo que es hora de que todos entendamos exactamente qué tipo de hombre es. La sala se quedó en silencio. Sentí que cada mirada se volvía hacia mí, mi cara ardiendo con un temor repentino. Rodrigo caminó hacia la barra y recogió una jarra de vidrio grande. Estaba llena de lo que parecía agua marrón y turbia, el tipo de mezcla que encontrarías en el fondo de un bote de basura, después de una tormenta. Mi estómago se hundió cuando me di cuenta de lo que estaba a punto de hacer. Esto, anunció Rodrigo en voz alta, es finalmente lo que te mereces. Antes de que pudiera moverme,
Antes de que pudiera siquiera procesar lo que estaba pasando, vació todo el contenido sobre mi cabeza. El líquido estaba frío y pegajoso. Olía a comida podrida y granos de café viejos. Empapó mi traje, goteó por mi cara y se acumuló en el suelo alrededor de mi silla. La sala estalló en risas, no del tipo incómodo y torpe que ocurre cuando alguien cruza una línea. Risas genuinas y fuertes. Estas personas, los invitados a la boda de Sofía, disfrutaban de mi humillación. Miré a mi hija, esperando ver conmoción, ira, algo que mostrara que me defendería. En cambio, Sofía se cubrió la boca con la mano, no horrorizada, sino para ocultar su propia risa. Papá siempre fue un desastre, dijo lo suficientemente alto para que las mesas cercanas la escucharan. Al menos ahora se ve como siempre me ha hecho sentir. La risa se hizo más fuerte. Alguien aplaudió. Otro invitado silbó. Me quedé allí sentado, goteando y aturdido, sintiendo el peso de cada ojo en la habitación. Este era el día de la boda de mi hija, y yo me había convertido en el entretenimiento, pero entonces sucedió algo extraño. En lugar de la vergüenza aplastante que debería haber sentido, una calma se apoderó de mí, una claridad que no había experimentado en años. Me levanté lentamente, con el jugo de basura todavía goteando de mi cabello y ropa. Sin apresurarme, caminé hacia el frente de la sala donde Rodrigo estaba sonriendo junto al micrófono. ¿Me permites?, pregunté, señalando el micrófono. Rodrigo, todavía sonriendo con suficiencia, me lo entregó. Claro, escuchemos lo que tienes que decir. Miré a la multitud de rostros, algunos todavía riéndose, otros mirando con curiosa anticipación. Encontré los ojos de Sofía al otro lado de la habitación. Parecía segura, orgullosa incluso, como si finalmente me hubiera puesto en mi lugar. Me incliné hacia el micrófono y dije solo 3 palabras. Revisen el testamento. El efecto fue inmediato y eléctrico. La cara de Rodrigo pasó de una satisfacción engreída al terror puro en el lapso de un latido. El color desapareció de sus mejillas tan rápido que pensé que podría desmayarse. ¿Qué dijiste?, susurró, pero el micrófono lo captó, transmitiendo su pánico a toda la sala. Le devolví el micrófono con calma y caminé hacia la salida. Detrás de mí podía escuchar la voz de Rodrigo elevándose a un grito, llamando mi nombre, pero no me di la vuelta. Por primera vez en años, me sentí poderoso. Mientras conducía a casa en mi traje manchado de basura, mi mente vagó hacia atrás, a cómo las cosas se habían puesto tan mal entre nosotros. No siempre había sido así. Cuando Sofía era pequeña, antes de que Elena muriera, éramos una familia. Yo trabajaba turnos dobles en la planta para pagar las clases de baile de Sofía, sus campamentos de verano, su fondo universitario. Elena y yo nos privamos de cosas para que Sofía pudiera tener todo lo que nosotros nunca tuvimos. Pero después del funeral de Elena hace 8 años, algo cambió en Sofía. El dolor nos golpeó fuerte a ambos, pero en lugar de unirnos, pareció clavar una cuña entre nosotros. Ella comenzó a verme de manera diferente, como si yo fuera un recordatorio de todo lo que había perdido en lugar de la única persona que entendía su dolor. El cambio se hizo obvio cuando trajo a Rodrigo a casa por primera vez hace 3 años. Estaba emocionado de conocerlo, ansioso por dar la bienvenida a alguien nuevo a nuestra pequeña familia. Había preparado la cena, nada elegante, solo un estofado de carne con papas, y limpié mi departamento hasta que brilló. Rodrigo entró vistiendo un traje que probablemente costaba más de lo que yo ganaba en un mes. Miró alrededor de mi humilde sala de estar con un disgusto apenas disimulado, observando los muebles de segunda mano y las fotos familiares descoloridas. Así que aquí es donde creció Sofía, dijo, haciendo que sonara como la observación de un trabajador social en lugar de un comentario sobre mi hogar. Durante la cena cuestionó todo. ¿Por qué nunca había ido a la universidad? ¿Por qué me quedé en la fábrica durante 37 años? ¿Por qué no tenía un mejor seguro cuando Elena se enfermó? Papá nunca tuvo mucha ambición, explicó Sofía, como si yo no estuviera sentado allí mismo. Mamá siempre fue la que tenía sueños. Me mordí la lengua entonces, como lo haría innumerables veces después. No les conté sobre el ascenso que rechacé, porque habría significado viajar y perderme las obras escolares de Sofía. No mencioné el préstamo comercial para el que califiqué, pero nunca tomé porque Elena quería la seguridad de mi cheque de pago constante.
No expliqué cómo había cobrado mi fondo de jubilación antes de tiempo para pagar los tratamientos experimentales de Elena, los que el seguro no cubría. Después de esa primera cena, las visitas se hicieron más frecuentes, pero cada vez me trataban más como una carga. Rodrigo hacía bromas sobre mi estilo de vida sencillo y mi pintoresco y pequeño departamento. Sofía se reía, estando de acuerdo con sus observaciones sobre cuánto mejor era su vida ahora que se había elevado de su crianza. El punto de quiebre llegó cuando se comprometieron hace 18 meses. Me invitaron a cenar a un restaurante caro en el centro, el tipo de lugar donde el menú no incluye precios y el camarero te mira con sospecha si no llevas la ropa adecuada. «Papá, tenemos algo importante que decirte», dijo Sofía, con su anillo de compromiso de diamantes captando la luz de las velas. Rodrigo le había propuesto matrimonio con un anillo que valía más que mi auto, y Sofía no había dejado de hablar de eso durante semanas. «Nos vamos a casar el próximo otoño», anunció, «y hemos estado hablando sobre los arreglos de la boda». Sonreí, genuinamente feliz por ella, a pesar de todo. «Eso es maravilloso, mi amor». «¿Ya fijaron una fecha?» Rodrigo se inclinó hacia adelante, con expresión seria. «De hecho, sí. El 15 de octubre. Va a ser un gran evento. 300 invitados. Recepción en el Club Campestre. Todo completo. Me gustaría ayudar con los costos», ofrecí, aunque sabía que mis ahorros no cubrirían mucho de lo que estaban describiendo. Sofía y Rodrigo intercambiaron una mirada que no pude leer del todo. «En realidad, papá, de eso queríamos hablarte», dijo Sofía con cuidado. «La familia de Rodrigo se encargará de todos los gastos. Son muy tradicionales con estas cosas. Quieren asegurarse de que todo se haga correctamente». «Lo que ella trata de decir», interrumpió Rodrigo, «es que necesitamos discutir tu papel en la boda, mi papel, como si yo fuera un empleado que estaban contratando, no el padre de la novia. Hemos decidido que sería mejor si mantuvieras un perfil bajo», continuó Sofía. «Los colegas de Rodrigo estarán allí, personas importantes del círculo social de su familia. Solo queremos asegurarnos de que todo salga bien». «Entiendo», dije, aunque realmente no entendía nada. «Genial», dijo Rodrigo, pidiendo la cuenta. «Sabíamos que serías razonable al respecto». A medida que pasaban los meses, mi papel en la planificación de la boda se hizo más claro. No tenía ninguno. No me consultaron sobre nada. Cuando pregunté sobre la lista de invitados, Sofía me dijo que no me preocupara por eso. Cuando me ofrecía dar un discurso de padre de la novia, Rodrigo se rió y dijo que mantendrían los brindis cortos y profesionales. 3 semanas antes de la boda, Sofía vino a mi departamento. Era la primera vez que me visitaba en más de un año, y estaba tan feliz de verla que al principio no noté el sobre de abogado en su mano. «Papá, necesito que firmes algo», dijo, sentándose en mi viejo sofá como si pudiera contaminar su vestido de diseñador. Los papeles eran complicados, llenos de lenguaje legal que no entendía, pero la idea general era bastante clara. Sofía quería que le cediera mis derechos sobre la póliza de seguro de vida de Elena, $25,000 que yo había planeado dejarle a Sofía de todos modos. Eventualmente, es solo una formalidad, explicó. Rodrigo piensa que sería mejor tener todo resuelto antes de la boda. Ya sabes, para fines fiscales. Me quedé mirando los papeles, con la garganta apretada. Sofía, este dinero lo estaba guardando para ti, para tu futuro. Lo sé, papá. De esta manera lo tendré ahora cuando Rodrigo y yo realmente podamos usarlo. Estamos viendo casas, y un pago inicial haría una gran diferencia. Firmé los papeles porque la amaba, porque quería que fuera feliz, porque todavía creía que en el fondo, a pesar de todo, ella también me amaba. Ahora, sentado en mi auto fuera de mi edificio de departamentos con el jugo de basura seco en mi camisa, finalmente entendí la verdad. Para Sofía y Rodrigo, yo no era un padre ni un miembro de la familia. Yo era un obstáculo que debía ser gestionado, una fuente de vergüenza que debía ser minimizada y, aparentemente, una fuente de ingresos que debía ser drenada. Pero habían cometido un error crucial. En toda su planificación y maquinación, habían asumido que yo era tan simple e impotente como parecía. No tenían idea de que durante el último año, mientras me trataban como a un tonto, yo había estado haciendo mis propios planes.
El testamento que creían entender estaba a punto de convertirse en su peor pesadilla. Todavía estaba sentado en mi auto cuando mi teléfono comenzó a sonar. El nombre de Rodrigo apareció en la pantalla y dejé que fuera al correo de voz. Luego sonó una y otra vez. Para la cuarta llamada, apagué el teléfono por completo. Cualquiera que fuera el pánico que lo consumía podía esperar. Dentro de mi departamento me quité el traje arruinado y lo tiré a la basura. Había cumplido su propósito. Me duché, dejando que el agua caliente lavara el jugo de basura y los últimos rastros de mi viejo yo ingenuo. Cuando salí, me sentí más limpio de lo que me había sentido en años. Me preparé una taza de café y me senté a la mesa de mi cocina, mirando la carpeta manila que había estado guardando en el cajón de mi escritorio durante los últimos 8 meses. Adentro había copias de correos electrónicos, mensajes de texto, estados de cuenta bancarios y documentos legales que contaban una historia que Rodrigo y Sofía pensaron que nadie jamás armaría. Había comenzado por accidente, en realidad. 6 meses después de que Rodrigo le propusiera matrimonio a Sofía, yo había tenido problemas con la computadora. Mi vieja computadora portátil estaba fallando, y Sofía sugirió que la llevara a la oficina de Rodrigo. Aparentemente, su empresa tenía un departamento de informática que podía arreglarla a bajo costo. La dejé un martes por la tarde. Rodrigo no estaba allí, pero su asistente, una joven llamada Valentina, fue muy servicial. Ella explicó que su técnico de informática estaba enfermo, pero que ella misma podía echarle un vistazo. «Soy bastante buena con las computadoras», dijo con una sonrisa. Solía trabajar en soporte técnico antes de conseguir este trabajo. Mientras trabajaba en mi computadora portátil, charlamos. Valentina era amable, el tipo de persona que habla fácilmente con extraños. Mencionó cuánto le gustaba trabajar para la firma de Rodrigo, aunque parecía un poco desconcertada por algunas cosas. El señor Patterson parece realmente interesado en el derecho familiar últimamente, dijo, escribiendo algo en mi computadora, lo cual es raro, porque somos una firma corporativa. No solemos manejar casos de divorcio o disputas de herencia. Mis oídos se aguzaron. ¿Derecho familiar? Sí. Ha estado investigando cosas sobre derechos de herencia. Cómo impugnar testamentos, ese tipo de cosas. Incluso me hizo imprimir información sobre algo llamado influencia indebida la semana pasada. Se encogió de hombros. Tal vez esté pensando en cambiar de carrera. Mantuve mi expresión neutral, pero mi mente estaba corriendo a 1000 por hora. Eso suena inusual. Lo realmente extraño es que me ha estado pidiendo que lo ayude con investigaciones personales también. Como que me hizo buscar información sobre la historia familiar de su hija, certificados de nacimiento, registros de propiedad, ese tipo de cosas. Probablemente no debería decirle esto, pero parecía un poco invasivo. Mi sangre se heló. ¿Qué tipo de información? Valentina miró a su alrededor. Luego se inclinó más cerca. Bueno, estaba realmente interesado en el certificado de defunción de su esposa y sus registros financieros de esa época. También me hizo investigar si su hija tenía algún reclamo sobre la propiedad familiar de su exesposa. Ella hizo una pausa. ¿Su exesposa? Digo, asumí que como estaba buscando registros de divorcio. Mi esposa murió hace 8 años. Dije en voz baja. La cara de Valentina se puso pálida. Ay, Dios mío. Lo siento mucho. Solo asumí. Quiero decir, ¿por qué estaría investigando? Ella dejó la frase en el aire, las implicaciones golpeándola. ¿Podría imprimirme copias de lo que él le pidió que investigara? Pregunté. Él la vaciló. Probablemente no debería. Valentina, creo que mi hija podría estar en problemas. Si Rodrigo está investigando formas de impugnar testamentos o manipular leyes de herencia, ella podría estar caminando hacia algo peligroso. Así fue como empezó. Valentina. Bendito sea su corazón. Se horrorizó cuando se dio cuenta de que podría haber estado ayudando a Rodrigo a planear algo dañino. Durante las siguientes semanas, discretamente me proporcionó copias de todo lo que Rodrigo había estado investigando. La imagen que emergió fue escalofriante. Rodrigo no solo se había enamorado de Sofía, había investigado a fondo sus antecedentes financieros antes incluso de invitarla a salir. Sabía sobre la póliza de seguro de vida de Elena, sobre la pequeña herencia que Sofía recibiría de la herencia de su abuela, sobre la propiedad que la familia de Elena poseía en el norte del estado, pero más que eso,
había estado planeando mi muerte. Los documentos que proporcionó Valentina mostraban que Rodrigo había investigado qué pasaría con mis activos cuando yo muriera, qué tan rápido se podía legalizar una herencia, y lo más inquietante de todo, cómo impugnar un testamento si el contenido no era lo que él esperaba. Pasé los siguientes 6 meses reuniendo más pruebas. Comencé a grabar nuestras conversaciones cada vez que Rodrigo estaba cerca. Documenté cada instancia de manipulación financiera, cada vez que me presionaron para firmar algo o entregar dinero. Incluso contraté a un investigador privado para indagar en los antecedentes de Rodrigo. Lo que encontré fue incluso peor de lo que había imaginado. Rodrigo había hecho esto antes. No matrimonio exactamente, pero tenía un patrón de apuntar a personas mayores con activos. Su novia anterior había sido una viuda cuyo esposo le había dejado una pensión sustancial. Esa relación había terminado abruptamente cuando ella cambió su testamento para beneficiar a una caridad en lugar de a Rodrigo. Antes de eso, había estado involucrado con una mujer cuyo anciano padre poseía una propiedad valiosa. Rodrigo la había convencido de presionar a su padre para que vendiera la tierra, con Rodrigo manejando la transacción. El padre había muerto poco después de la venta, y la hija descubrió que Rodrigo había estructurado el trato para beneficiarse a sí mismo mucho más que a su familia. La evidencia más condenatoria provino de las propias comunicaciones de Rodrigo. Valentina tenía acceso a su correo electrónico de trabajo y había encontrado mensajes a un abogado discutiendo estrategias para maximizar los beneficios de la herencia y consideraciones de tiempo para dependientes ancianos. En un intercambio de correo electrónico particularmente escalofriante, Rodrigo había escrito: «El viejo parece lo suficientemente saludable, pero tiene 66 años y tuvo un trabajo físico toda su vida. Estadísticamente, probablemente no tendré que esperar demasiado. La clave es asegurarse de que todo esté configurado correctamente de antemano». El abogado había respondido con consejos sobre posicionarse como el asesor financiero de Sofía, obtener un poder notarial si era posible, y asegurarse de que cualquier testamento que yo pudiera tener fuera impugnable si fuera necesario. Estaban planeando mi funeral antes de que yo estuviera siquiera enfermo. Pero el descubrimiento más desgarrador fue la participación de Sofía. Yo había esperado, incluso mientras aumentaba la evidencia, que ella fuera inocente, que Rodrigo la estuviera manipulando tal como estaba tratando de manipularme a mí. Los mensajes de texto que encontró Valentina demostraron lo contrario. Sofía y Rodrigo habían estado discutiendo mis activos durante meses. Ella le había enviado copias de documentos financieros que me había convencido de compartir con ella. Incluso había bromeado sobre cuán patéticamente ansioso estaba yo por ayudarlos. En un mensaje, ella había escrito: «Papá firmó el dinero del seguro, tal como dijiste que lo haría. Está tan desesperado por sentirse útil. En realidad es un poco triste». Rodrigo había respondido: «No te sientas mal, le estamos haciendo un favor. Al menos de esta manera, su dinero irá a alguien que realmente pueda usarlo correctamente». Otro intercambio casi me había enfermado. «¿Crees que sospecha algo?», Sofía había preguntado. «¿Estás bromeando? No tiene ni la menor idea. El hombre piensa que realmente lo queremos en la boda. Casi me siento culpable a veces». «No lo hagas. Ha tenido toda su vida para hacer algo de sí mismo. No es nuestra culpa que nunca lo hiciera». Leí esos mensajes 3 veces antes de poder procesarlos por completo. Mi hija, la niña a la que había llevado sobre mis hombros al zoológico, a la que enseñé a andar en bicicleta, a la que abracé cuando lloraba por la muerte de su madre. Esa hija me veía como nada más que una billetera para ser vaciada. Fue entonces cuando hice mis propios planes. Llamé a mi abogado, el licenciado Martínez, quien había estado manejando mis asuntos desde que murió Elena. Conocía al licenciado Martínez desde hacía 15 años, y siempre había sido honesto conmigo. «Héctor, ¿estás seguro de esto?», preguntó cuando le expliqué lo que quería hacer. Nunca he estado más seguro de nada en mi vida. El nuevo testamento que firmé hace 3 meses era muy diferente del que Sofía y Rodrigo pensaban que existía. Esperaban heredar mis modestos ahorros, mi departamento y lo que quedara del dinero del seguro de Elena. No tenían idea de que yo había tenido mucho más éxito del que nadie sabía. Ahora, sentado en mi cocina con la evidencia extendida ante mí, finalmente me sentí listo para lo que venía. Mi teléfono, que había vuelto a encender, mostraba 17 llamadas perdidas de Rodrigo
y 9 de Sofía. Los mensajes se estaban volviendo cada vez más frenéticos. El último de Rodrigo simplemente decía: necesitamos hablar. Ahora. Sonreí y volví a guardar el teléfono en mi bolsillo. Hablaríamos, claro que sí. Pero esta vez, la conversación sería muy diferente de lo que esperaban. Rodrigo apareció en mi departamento a las 11 de la noche. No me sorprendió. Lo había estado esperando. Lo que sí me sorprendió fue que Sofía no estaba con él. Aparentemente, incluso ella tenía límites sobre cuán lejos iría por los planes de Rodrigo. Podía escucharlo caminar de un lado a otro en el pasillo antes de llamar, sus pasos pesados y agitados. Cuando abrí la puerta, parecía haber envejecido 10 años desde la boda. Su traje caro estaba arrugado. Su cabello generalmente perfecto estaba despeinado. Y había una mirada salvaje en sus ojos que nunca había visto antes. «Héctor, necesitamos hablar», dijo, empujándome para entrar a mi departamento sin ser invitado. «Pase usted», dije secamente, cerrando la puerta detrás de él. Se giró para mirarme, su compostura completamente desaparecida. «¿Qué quisiste decir cuando dijiste revisen el testamento?» «¿Qué testamento? No tienes nada que valga la pena poner en un testamento». Caminé a mi cocina y me serví otra taza de café, tomándome mi tiempo. «¿Le gustaría un poco de café, Rodrigo? Parece que lo necesita». «No juegues conmigo, viejo», espetó. «He estado investigando tus finanzas durante meses. Vives en un departamento de una habitación. Conduces un auto de hace 15 años. Tu seguridad social apenas cubre tus gastos. ¿Qué testamento podrías tener que le importara a alguien?» Me senté a la mesa de mi cocina y señalé la silla frente a mí. «Siéntese, Rodrigo. Tengamos esa conversación que quería». Permaneció de pie, con las manos cerradas en puños a los costados. «Solo dime qué quisiste decir». Quise decir exactamente lo que dije. «Revisen el testamento». Tomé un sorbo de mi café, aunque supongo que debería ser más específico. «Revisen el Nuevo Testamento». El color desapareció de su cara. «¿Nuevo Testamento?» «El que firmé hace 3 meses, justo en el momento en que me enteré de su pequeño proyecto de investigación sobre las finanzas de mi familia». Las piernas de Rodrigo parecieron fallar y se dejó caer en la silla frente a mí. «¿De qué estás hablando?» Abrí la carpeta que había dejado sobre la mesa y saqué una fotografía. Era una foto del edificio de oficinas de Rodrigo tomada por el investigador privado que había contratado. «Lindo edificio», dije en tono de conversación. «Dirección muy impresionante. No entiendo a dónde quieres llegar». Saqué otro documento. Copias de los correos electrónicos que Valentina había proporcionado. Estos son una lectura interesante, especialmente las partes donde discute consideraciones de tiempo para dependientes ancianos y estrategias para maximizar los beneficios de la herencia. Rodrigo se quedó completamente quieto. «¿De dónde sacaste eso? ¿Importa? Lo importante es que los tengo. Todos ellos. Incluyendo los mensajes de texto entre usted y mi hija discutiendo cuán patéticamente ansioso estoy por ayudarlos». Se quedó mirando los papeles frente a él, con la respiración entrecortada. «No entiendes. Sofía y yo estábamos planeando el futuro. Solo estábamos tratando de ser prácticos con las finanzas». «Prácticos». Asentí pensativo. «¿Es así como usted llama a investigar leyes de herencia y discutir cuánto tiempo tendrá que esperar para que yo muera?» Las manos de Rodrigo temblaban ahora. «Eso no es. Está sacando las cosas de contexto». Saqué más documentos. «Déjeme darle algo de contexto, Rodrigo. Estas son copias de la investigación que hizo que su asistente realizara sobre mis antecedentes. Muy completa. Averiguó sobre el seguro de vida de Elena, sobre la propiedad de su familia en el norte, sobre los modestos ahorros que se suponía que yo tenía. ¿Se suponía que tenía? Esa es la cosa con las suposiciones, Rodrigo. A veces están equivocadas». Me recliné en mi silla. «Usted investigó a Héctor González, trabajador de fábrica jubilado, beneficiario de la Seguridad Social, residente de los apartamentos del Valle». Rodrigo me miraba ahora con creciente confusión y miedo. «Pero no investigó a Industrias H, ¿verdad?» Las palabras quedaron en el aire como una bomba esperando explotar. La boca de Rodrigo se abrió, luego se cerró, luego se abrió de nuevo. «¿Qué? Industrias H, pequeña compañía de inversión, iniciada hace unos 12 años. Operación muy discreta, principalmente inversiones inmobiliarias y tecnológicas. Nada llamativo,
Nada que aparecería en una verificación de antecedentes casual. Rodrigo sacudía la cabeza lentamente. Eso es imposible. Eres un trabajador de fábrica. Vives en un departamento de una habitación. Soy un trabajador de fábrica. Estuve de acuerdo. Jubilado ahora, obviamente. Y sí vivo en un departamento de una habitación. Me gusta la sencillez, pero eso no significa que no tenga otros activos. Saqué el documento final de mi carpeta, un estado de cuenta bancario. No mi cuenta corriente regular, de la que Rodrigo de alguna manera había obtenido registros, sino una cuenta completamente diferente. Una con un saldo que hizo que los ojos de Rodrigo se abrieran de par en par. $2.700.000, dije en voz baja. Eso es solo los activos líquidos. La cartera de bienes raíces vale considerablemente más. Rodrigo miró el estado de cuenta como si estuviera escrito en un idioma extranjero. Esto es falso. Esto tiene que ser falso. Llame al banco mañana si quiere. Sucursal del primer Banco Nacional del Centro. Pregunte por la señora Álvarez. Ha sido mi banquera privada durante 8 años. ¿Cómo? La voz de Rodrigo era apenas un susurro. ¿Recuerda cuando Elena se enfermó? Cuando les dije a todos que había cobrado mi fondo de jubilación para pagar sus tratamientos. Tomé otro sorbo de café. Eso era cierto. Pero lo que no mencioné fue que había estado invirtiendo en bienes raíces por mi cuenta durante 20 años. Pequeñas propiedades al principio, luego más grandes. Cuando Elena necesitó los tratamientos experimentales, no cobré mi fondo de jubilación. Vendí 2 edificios de apartamentos. Rodrigo me miraba como si nunca me hubiera visto antes. Después de que Elena murió, me volqué en el negocio. Era lo único que me mantenía cuerdo. Comprar propiedades, arreglarlas, venderlas para obtener ganancias. Luego comencé a invertir en nuevas empresas tecnológicas, pequeñas empresas que me recordaban a mí mismo, subestimadas, pasadas por alto, pero sólidas. Pero tu departamento, tu auto, tu ropa. Me gusta mi departamento. He vivido allí durante 12 años y me acomoda. El auto funciona bien. ¿Y la ropa? Me encogí de hombros. A mi edad la comodidad importa más que la moda. La respiración de Rodrigo se estaba volviendo más rápida. Entonces el testamento. El Antiguo Testamento dejaba todo a Sofía. Cada centavo. Quería que ella estuviera segura. Tener oportunidades que yo nunca tuve. Me incliné hacia adelante. Pero el Nuevo Testamento es muy diferente. ¿Diferente cómo? El Nuevo Testamento deja $5.000 a Sofía. Suficiente para unas lindas vacaciones o un pequeño pago inicial para algo. El resto, los $2.700.000 en activos líquidos más la cartera de bienes raíces valorada en aproximadamente $4.200.000, va a la Sociedad Americana contra el Cáncer. La cara de Rodrigo se puso blanca. No puedes hacer eso. Ya lo hice. Ella es tu hija. Ella era mi hija. La hija que conocí murió el día que comenzó a ayudarlo a planear mi funeral. Me levanté y caminé hacia la ventana. ¿Realmente pensó que no me enteraría, Rodrigo? ¿Pensó que yo era tan estúpido, tan indefenso, que no notaría que investigaba leyes de herencia y discutía mi muerte como si fuera una oportunidad? Rodrigo saltó de su silla. Esto es una locura. No puedes sacar a Sofía de tu testamento por un malentendido. ¿Malentendido? Me volví para mirarlo. Es así como le llama cuando investiga las finanzas de alguien sin su conocimiento, manipula a su hija para ayudarlo a acceder a sus activos y planea estrategias para impugnar su testamento si no lo beneficia. Nunca quisimos hacer daño. ¿En serio? Entonces explique esto. Saqué mi teléfono y reproduje una de las grabaciones que había hecho. La propia voz de Rodrigo llenó la habitación. El viejo no tiene ni la menor idea. Realmente piensa que lo queremos en la boda. Los hombros de Rodrigo se hundieron al escuchar sus propias palabras reproducidas. O esta. Reproduje otra grabación, esta vez la voz de Sofía. Papá está tan desesperado por sentirse útil. En realidad es un poco triste. Rodrigo se hundió de nuevo en la silla, con la cabeza entre las manos. Esto es lo que va a pasar, Rodrigo. Dije, mi voz tranquila pero firme. Va a salir de mi departamento y nunca me contactará de nuevo. Va a dejar de investigar mis finanzas, dejar de planear mi muerte y dejar de tratar a mi hija como cómplice en sus esquemas. Y si no lo hace,
Entonces llevaré toda esta evidencia a la policía. Fraude financiero. Abuso de ancianos. Conspiración. Estoy seguro de que encontrarán algo que se le pegue. Además, tengo algunos amigos en el periódico que estarían muy interesados en una historia sobre un abogado corporativo que se aprovecha de las personas mayores y sus familias. Rodrigo me miró. Su rostro era una máscara de derrota y rabia. ¿Crees que eres muy listo, no? No, Rodrigo. Creo que soy un padre que finalmente despertó a lo que su hija se había convertido. Y creo que soy un hombre que se niega a ser la víctima de nadie. Se levantó lentamente, alisando su traje arrugado. Sofía va a estar devastada cuando se entere del testamento. Sofía tomó su decisión cuando decidió ayudarlo. Ahora ella tiene que vivir con las consecuencias. Rodrigo caminó hacia la puerta, luego se detuvo. Esto no ha terminado. Sí, lo ha hecho, dije en voz baja. Ha terminado desde el momento en que me vació esa basura en la cabeza. Simplemente no lo sabía todavía. Después de que se fue, me senté en mi tranquilo departamento, sintiéndome verdaderamente en paz por primera vez en años. Mi teléfono vibraba con más llamadas de Sofía, pero no respondí. Habría tiempo para esa conversación más tarde, cuando ella estuviera lista para escuchar la verdad sobre en qué se había convertido. Por ahora, me contentaba con sentarme en silencio, sabiendo que finalmente había tomado el control de mi propia historia. Sofía no llamó al día siguiente, ni al siguiente. No fue hasta el jueves, 3 días después de su boda, que finalmente apareció en mi puerta. La había estado esperando antes, pero supuse que Rodrigo necesitaba tiempo para averiguar cómo darle la noticia. Cuando abrí la puerta, no se parecía en nada a la novia radiante del sábado por la noche. Su cabello estaba sin lavar, su maquillaje corrido, y llevaba una vieja sudadera universitaria que recordaba haberle comprado hace años. Por un momento, viéndola así, casi sentí lástima por ella. «Papá», dijo, con voz pequeña y quebrada, «necesitamos hablar». Me hice a un lado para dejarla entrar. Caminó hacia mi sofá y se sentó pesadamente, como si el peso del mundo estuviera sobre sus hombros. Rodrigo me contó sobre su conversación, dijo sin mirarme. «¿Te contó todo?» Ella asintió lentamente. «Sobre el testamento, sobre el dinero, sobre...». Tragó saliva con dificultad. «Sobre lo que hicimos». Me senté en mi sillón frente a ella, el mismo sillón en el que me sentaba cuando ella era pequeña, y se acurrucaba en el sofá para ver películas conmigo. Cuando las cosas eran simples, cuando ella me amaba. «Necesito saber algo». «Sofía», dije en voz baja. «¿Algo de eso fue real? Los últimos años, el compromiso, pedirme que fuera parte de tu vida de nuevo, ¿fue algo genuino? ¿O todo fue solo parte del plan de Rodrigo?» Se quedó callada durante mucho tiempo, mirando sus manos. Cuando finalmente levantó la vista, había lágrimas en sus ojos, pero no podía decir si eran lágrimas de remordimiento o autocompasión. «Empezó siendo real», dijo finalmente. «Cuando traje a Rodrigo a casa por primera vez, realmente quería que se cayeran bien. Quería que fuéramos una familia, pero él empezó a señalar cosas sobre tu departamento, tu trabajo, la forma en que te vestías. Dijo que era vergonzoso tener un suegro que parecía que no podía cuidarse a sí mismo. Se limpió la nariz con el dorso de la mano. Dijo que la gente lo juzgaría basándose en su asociación contigo. Sentí el dolor familiar en mi pecho, pero esta vez estaba mezclado con algo más. Una decepción tan profunda que se sentía como ahogarse. ¿Y estuviste de acuerdo con él? No quería al principio, pero luego empecé a verlo también. La forma en que sus amigos te miraban cuando venías a cenar. La forma en que sus padres hablaban sobre diferentes antecedentes y compatibilidad social. Empecé a sentir vergüenza. Vergüenza de mí. Vergüenza de dónde venía. De ser la hija de un trabajador de fábrica que vivía en un departamento diminuto y conducía un auto viejo. Ella estaba llorando abiertamente ahora. Rodrigo me hizo sentir que podía ser alguien mejor, alguien más refinada. Dijo que merecía una vida donde no tuviera que preocuparme por el dinero o lo que la gente pensara de mi familia. Así que decidiste ayudarlo a investigar mis finanzas. Ella se estremeció. Eso no se suponía que te lastimara. Rodrigo dijo que era solo para planificar el futuro. Asegurarnos de que pudiéramos cuidarte cuando envejecieras. Hizo que sonara como si estuviéramos siendo responsables.
Y las bromas sobre lo patético que yo era, los mensajes de texto sobre lo desesperadamente ansioso que estaba por ayudarte. La cara de Sofía se arrugó. Sé cómo suena eso ahora, pero en ese momento Rodrigo hizo que pareciera como que solo estábamos siendo realistas sobre tus limitaciones. Dijo que era mejor ser honesto sobre tu situación que fingir que eras algo que no eras. Me levanté y caminé hacia la ventana, mirando hacia el estacionamiento donde mi viejo auto estaba sentado junto a los autos elegantes de mis vecinos más jóvenes. ¿Quieres saber algo curioso, Sofía? Rodrigo tenía razón en una cosa. No soy el hombre que pensaban que era. Papá, lo siento. Sé que nos equivocamos, sé que te lastimamos, pero tal vez podamos arreglar esto. Tal vez podrías cambiar el testamento, y podríamos empezar de nuevo. Me volví para mirarla. ¿Empezar de nuevo? Después de todo lo que has hecho, ¿crees que podemos simplemente empezar de nuevo? La gente comete errores, papá. Las familias se perdonan. Familias. Repetí. ¿Es eso lo que somos? Por supuesto que lo somos. Soy tu hija. Tú me criaste. Tú me amabas. Crié a alguien. La interrumpí. Amé a Augie. Pero la mujer sentada en mi sofá en este momento, la mujer que ayudó a su esposo a planear mi funeral mientras yo todavía estaba vivo, la mujer que se rió cuando él me humilló en su boda. No sé quién es. Sofía se levantó abruptamente. No te atrevas a actuar como si fueras la víctima aquí. Tú me mentiste. Todos estos años me dejaste pensar que eras pobre, que estabas luchando, que necesitabas mi ayuda. Nunca pedí tu ayuda. Ofreciste la ayuda y la acepté, porque pensé que venía del amor, pero tenías millones de dólares. Podrías haber hecho nuestras vidas mucho más fáciles. Y ahí estaba, la verdadera Sofía, la que Rodrigo había cultivado y alentado. No la hija afligida que había perdido el camino, sino la mujer con derechos que creía que mi dinero le pertenecía. ¿Podría haber hecho tu vida más fácil? Sí. ¿Debería haberte contado sobre el negocio? Tal vez. ¿Pero habría cambiado algo? Sacudí la cabeza. No te avergonzabas de mí porque pensabas que era pobre, Sofía. Te avergonzabas de mí porque no era el tipo de padre que podía elevar tu estatus social. Si te hubiera contado sobre el dinero hace años, hubieras querido que lo gastara en la ropa correcta, el auto correcto, el departamento correcto en el vecindario correcto. Hubieras querido que me convirtiera en otra persona completamente. Eso no es cierto. ¿No es cierto? ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo me sentía? ¿Cuándo fue la última vez que llamaste solo para hablar, no porque necesitaras algo? ¿Cuándo fue la última vez que me trataste como una persona en lugar de una obligación? Abrió la boca para responder. Luego, la cerró de nuevo. Ambos sabíamos la verdad. El dinero nunca fue el problema real, continué. El problema real fue que dejaste de verme como tu padre y comenzaste a verme como una carga. Rodrigo solo te dio permiso para actuar sobre sentimientos que ya tenías. Sofía se dejó caer de nuevo en el sofá. ¿Entonces eso es todo? ¿Me estás sacando de tu vida para siempre? No te estoy sacando, Sofía. Tú te sacaste el día que decidiste que no era lo suficientemente bueno para ser parte de tu nueva vida. Pero el testamento se mantiene. $5,000 es más que suficiente para alguien que ve a su padre como una vergüenza que debe ser gestionada. Se quedó callada durante mucho tiempo y pude verla procesando todo. Finalmente, me miró con una expresión que no había visto desde que era una adolescente. Miedo genuino. Rodrigo me va a dejar, dijo en voz baja. Probablemente, solo se casó conmigo por el dinero. Una vez que se dé cuenta de que no hay ninguno, encontrará alguna razón para divorciarse. Probablemente, dije de nuevo. ¿Qué se supone que debo hacer? Por primera vez desde que había llegado, sentí un destello del viejo instinto protector. Esta era mi hija, asustada y sola, pidiéndole ayuda a su padre. Pero luego recordé la grabación de su voz, riéndose de lo patético que yo era, y el sentimiento se desvaneció. Vas a resolverlo, dije. Tal como yo tuve que resolverlo cuando tú y Rodrigo decidieron que no valía su respeto. Me miró fijamente por un largo momento, como esperando que cambiara de opinión, que le dijera que todo estaría bien, que arreglaría el desastre que había hecho de su vida. Cuando no lo hice, se levantó y caminó hacia la puerta. Espero que seas feliz, dijo, su voz amarga. Tienes tu venganza. Esto no es venganza, Sofía.
Venganza sería si hubiera planeado todo esto para lastimarte. Esto es solo yo aprendiendo finalmente a valorarme a mí mismo de la manera que tú nunca lo hiciste. Después de que se fue, me senté en mi tranquilo departamento y pensé en la conversación. Había esperado sentirme victorioso, o al menos satisfecho. En cambio, me sentí vacío, no triste, exactamente, sino hueco. Como si algo que había sido parte de mí durante 32 años simplemente hubiera desaparecido. Caminé a mi habitación y abrí el armario, sacando una caja que había guardado en el estante superior durante años. Adentro había fotografías de Sofía creciendo, su primer día de escuela, su graduación de la secundaria, el día que fue aceptada en la universidad, fotos de una niña pequeña que solía subirse a mi regazo y quedarse dormida mientras le leía cuentos. Miré esas fotos durante mucho tiempo, tratando de reconciliar a la niña en las fotografías con la mujer que acababa de salir de mi departamento. En algún lugar del camino, la había perdido, o tal vez ella se había perdido a sí misma. De cualquier manera, esa niña se había ido, y finalmente estaba listo para dejar de fingir que iba a volver. Guardé la caja y fui a preparar la cena. Mañana llamaría a mi abogado y me aseguraría de que todo estuviera en orden. Continuaría viviendo mi vida tranquila. Tal vez viajaría un poco. Tal vez encontraría algún trabajo de caridad para mantenerme ocupado. Pero esta noche, lloraría a la hija que había perdido. Y luego seguiría adelante. 6 meses después, estaba sentado en un café en una ciudad tranquila cerca de la costa, viendo la lluvia caer por las ventanas y sintiéndome más en paz de lo que me había sentido en años. Había vendido mi departamento en el interior del país y comprado una pequeña casa cerca de la playa, algo que siempre había soñado hacer pero nunca pensé que podría permitirme, al menos no mientras todos creían que solo era un jubilado pobre. La mudanza había sido liberadora, de maneras que no había esperado. Nadie aquí conocía mi historia, no sabían sobre Sofía o Rodrigo o la humillación en la boda. Yo era solo Héctor, el hombre tranquilo que compraba café en el mismo lugar todos los martes y jueves, que era voluntario en el refugio de animales los fines de semana, que mantenía su jardín ordenado y siempre tenía una palabra amable para sus vecinos. Estaba leyendo el periódico cuando vi el titular en la sección de sociedad. Abogado corporativo local solicita el divorcio después de un breve matrimonio. La foto adjunta mostraba a Rodrigo en su traje caro, luciendo demacrado y a la defensiva fuera de lo que parecía ser un juzgado. El artículo era breve pero contaba la historia con bastante claridad. Rodrigo Patterson, socio junior en Morrison, Wells, asociados, buscaba el divorcio de su esposa de 6 meses, citando diferencias irreconciliables e incompatibilidad financiera. El periodista había hecho su tarea. Había referencias a supuestas tergiversaciones financieras y reclamos de activos disputados. Doblé el periódico y lo dejé a un lado. No sentí nada, ni satisfacción, ni reivindicación, ni siquiera tristeza. Solo era información sobre personas que ya no eran parte de mi vida. La camarera, una joven llamada Camila, que siempre recordaba que me gustaba el café negro, se acercó para rellenar mi taza. «Se ve pensativo hoy, don Héctor», dijo con una sonrisa. «Solo leyendo sobre los problemas de otras personas», dije, «me hace estar agradecido por la vida tranquila». Esa es una buena forma de verlo. Mi abuela siempre decía que el drama sigue a las personas que lo invitan a entrar. Pensé en eso mientras caminaba a casa. ¿Había invitado yo el drama con Sofía y Rodrigo? ¿Había alentado de alguna manera su comportamiento, siendo demasiado complaciente, demasiado ansioso por complacer, demasiado dispuesto a ignorar las señales de advertencia? Tal vez, pero ya no importaba. Había aprendido la lección, dolorosa como fue, y ahora podía avanzar. En casa, encontré un sobre que había sido deslizado por debajo de mi puerta. Mi nombre estaba escrito en él con una letra que no reconocía. Adentro, había una carta corta. «Estimado señor González, no me conoce, pero mi nombre es Valentina López. Solía trabajar como asistente de Rodrigo. Quería que supiera que dejé ese trabajo y comencé a trabajar para una organización de ayuda legal que ayuda a las personas mayores a protegerse del abuso financiero. Quiero agradecerle por abrirme los ojos a lo que estaba sucediendo. Espero que esté bien. Valentina». En la parte inferior,
Había incluido su nueva información de contacto y una nota. Si alguna vez quiere hablar sobre su experiencia o ayudar a otras personas en situaciones similares, por favor llámeme. Puse la carta en la mesa de mi cocina y me preparé un sándwich. La nota de Valentina me recordó que mi experiencia con Sofía y Rodrigo, dolorosa como había sido, en realidad podría servir para un propósito. Probablemente había otras personas mayores por ahí siendo manipuladas por miembros de la familia o supuestos seres queridos que los veían como nada más que fuentes de ingresos. Esa noche llamé a Valentina. Señor González. Su voz era cálida y sorprendida. No estaba segura de si querría saber de mí. Agradecí su carta. Cuénteme sobre esta organización de ayuda legal. Ella explicó que Defensores de los Mayores era una organización sin fines de lucro que brindaba servicios legales gratuitos a personas mayores que estaban siendo explotadas financieramente. También ofrecían programas educativos para ayudar a los adultos mayores a reconocer las señales de advertencia de abuso y protegerse. Realmente nos vendría bien alguien con su experiencia, dijo Valentina. Alguien que haya pasado por eso y haya salido del otro lado. Muchos de nuestros clientes se sienten avergonzados, como si debieran haberlo sabido mejor. Escuchar a alguien que entiende podría ayudarlos. Lo pensé durante una semana antes de devolverle la llamada y aceptar ser voluntario. No como portavoz o figura pública, sino como alguien que podía sentarse tranquilamente con personas mayores asustadas y decirles que no eran estúpidas, que no estaban solas y que podían retomar el control de sus vidas. El trabajo fue sorprendentemente gratificante. Me reuní con personas que habían sido manipuladas por hijos adultos, nietos, cuidadores y parejas románticas. Escuché historias que eran desgarradoramente similares a la mía. Familias que veían a sus parientes ancianos como cajeros automáticos, que los aislaban de sus amigos, que los hacían sentir inútiles y agradecidos por cualquier migaja de atención. Una mujer, doña Teresa, me recordó particularmente a mí mismo. Su hijo la había convencido de firmar un poder notarial. Luego vació sistemáticamente su cuenta de ahorros. Cuando ella lo cuestionó, él le dijo que se estaba volviendo senil y que no se podía confiar en que manejara sus propios asuntos. Empecé a creerle, me dijo durante una de nuestras sesiones. Pensé que tal vez estaba perdiendo la cabeza, tal vez ya no podía cuidarme sola, pero podía, le dije, y lo hizo. Está aquí, consiguió ayuda. Tomó medidas. Eso requiere fuerza. Me siento tan estúpida. Es mi hijo. Yo lo crié. ¿Cómo no pude ver lo que estaba haciendo? Porque lo amaba, porque confiaba en él, porque creía que la relación que tenía cuando él era un niño todavía existía. Hice una pausa. A veces las personas cambian, y a veces tenemos que aceptar que la persona que amábamos se ha ido. Doña Teresa asintió, con lágrimas en los ojos. ¿Alguna vez la extraña a su hija? Consideré la pregunta cuidadosamente. Extraño a la hija que creí tener, pero no extraño el estrés, la manipulación, la sensación constante de que no era lo suficientemente bueno. No extraño caminar sobre cáscaras de huevo o estar agradecido por migajas de afecto. ¿Es feliz ahora? Pensé en mi pequeña casa junto a la costa, mis mañanas tranquilas con café y periódicos, mi trabajo voluntario, los vecinos que saludaban cuando me veían trabajando en mi jardín. Pensé en dormir pacíficamente sin preocuparme por lo que Sofía o Rodrigo pudieran querer de mí a continuación. Sí, Dia, soy feliz. Un año después de la boda, recibí una llamada telefónica de un número que no reconocía. Cuando contesté, escuché la voz de Sofía. Y por un momento, mi corazón se apretó con la vieja respuesta automática. ¿Papá? Soy yo. Hola, Sofía. Yo. Quería llamar y decirte que Rodrigo y yo nos estamos divorciando. Es definitivo la próxima semana. Lamento escuchar eso. ¿En serio? Su voz era amarga. Tenías razón sobre él. Sobre todo. Me dejó por su secretaria 3 meses después de que se dio cuenta de que no nos dejarías dinero. No dije nada. No había nada que decir. Perdí la casa, continuó, y la mayoría de mis ahorros, y tuve que mudarme de nuevo con la hermana de mamá, la tía Rosa. Mi cuñada Rosa era una buena mujer. Sofía estaría bien allí. He estado pensando mucho en lo que pasó, dijo Sofía. En las cosas que dije e hice. Sé que te lastimé. Sí, lo hiciste. Me preguntaba, ¿hay alguna posibilidad de que podamos intentarlo de nuevo? ¿Tal vez empezar de nuevo? Cerré los ojos,
sintiendo el peso de 32 años de paternidad, de amor y decepción, y esperanza y traición. No lo creo, Sofía. Pero soy tu hija. Soy toda la familia que te queda. No, dije en voz baja. Eras mi hija, y no eres toda la familia que tengo. He encontrado familia en otros lugares con otras personas que me valoran por lo que soy, no por lo que puedo darles. Hubo un largo silencio. Entonces, el testamento. ¿Hay alguna posibilidad? Adiós, Sofía. Colgué y apagué mi teléfono. Fuera de mi ventana. El sol se estaba poniendo sobre el océano, pintando el cielo en tonos de naranja y rosa que me dejaban sin aliento. Me preparé una cena sencilla, leí un libro y me fui a la cama temprano. Por primera vez en mi vida adulta, dormí sin el peso de las expectativas o demandas de nadie más presionándome. Dormí el sueño de un hombre que finalmente había aprendido que estar solo era mejor que estar con personas que te hacían sentir inútil. Por la mañana me despertaría en mi propia casa, bebería mi café en paz y pasaría el día exactamente como eligiera pasarlo. Trabajaría en mi jardín, leería mis libros, ayudaría a otras personas que habían estado donde yo estuve. Viviría la vida que me había ganado, rodeado de personas que me apreciaban y libre de aquellos que no lo hacían. Y para un viejo trabajador de fábrica al que le habían tirado líquido de basura en la boda de su hija, eso se sentía como la mayor victoria de todas.